Abogados, ¿cuándo se vino todo abajo por una sola frase que dijo el cliente? Historia 1. Estábamos a punto de cerrar un acuerdo de indemnización millonario por acoso laboral. La empresa estaba lista para pagar. Todo cuadraba. Testigos, correos, historial médico. Mi clienta había sido una víctima impecable. Durante la audiencia de conciliación, el abogado de la empresa la miró y dijo: ¿Estás segura de que quiere continuar con esto? Hay cosas que podrían salir a la luz. Mi clienta, sin pensarlo, soltó con desdén: ¿Qué? ¿Lo del OnlyFans? Si ni se ve mi cara. Silencio. El abogado sonrió. Gracias por confirmarlo. Al parecer, la empresa tenía capturas y pruebas desde hacía semanas, pero no podían atribuirle la cuenta. Hasta esa frase. El acuerdo se cayó, el caso murió, y yo tuve que explicarle que acababa de hundir todo por no quedarse callada. Historia 2. Defendía a un tipo acusado de fraude familiar. Decía que no había falsificado la firma de su madre para sacar una segunda hipoteca. Tenía respuesta para todo, y el fiscal no lograba romper su relato. Hasta que en el estrado le preguntaron: ¿Usted sabía que su madre tenía Alzheimer avanzado cuando se firmó ese documento? Y el genio responde: Claro, por eso tuve que firmar por ella. Ella ni sabía dónde estaba. El juez no tuvo que decir nada. Solo se quitó los lentes, lo miró fijamente y anotó algo en su cuaderno. Perdimos el juicio. La condena fue dura. Cuando me preguntó si podía apelar, le dije: Apelar, sí. Borrar lo que dijiste, no. Historia 3. Caso de divorcio agrio. Mi clienta alegaba maltrato psicológico, abandono, todo. El esposo parecía frío, pero no había pruebas claras. La jueza preguntó si queríamos mediar. Él, confiado, pidió la palabra y soltó: Señoría, si ella quiere llorar por no tener mi dinero, que lo haga en silencio. Yo me casé con una empleada, no con una socia. El silencio fue brutal. La jueza lo miró con asco. Muy bien, la solicitud de pensión completa y compensación por trabajo doméstico será evaluada a fondo. Al final, ella salió con la casa, la pensión y custodia. Él salió con su ego aplastado y el 40% de su salario comprometido. Historia 4. Una heredera demandaba a sus hermanos por haberla excluido del testamento. Yo la representaba. Su versión: papá me adoraba, me lo prometió. Ellos lo manipularon. El testamento era claro. Todo para los hermanos, pero alegábamos incapacidad mental al momento de firmarlo. Todo iba bien hasta que en medio del juicio ella dice: A ver, yo misma imprimí ese testamento. Lo escribimos juntos papá y yo en mi computadora, solo que él después firmó otra cosa sin decirme nada. Se hizo un silencio. El abogado contrario solo dijo: Gracias. ¿Podría repetir: yo misma imprimí ese testamento? La jueza interrumpió: No hace falta, ya escuchamos. Caso desestimado. Historia 5. Juicio por lesiones tras una pelea en un bar. Mi cliente, supuestamente víctima, tenía un brazo roto. Alegaba que lo habían agredido sin provocación. El acusado decía que él solo se defendió. Nadie tenía pruebas claras. Todo era palabra contra palabra. Hasta que en pleno contrainterrogatorio, le preguntan a mi cliente: ¿Y qué le dijo usted antes del primer golpe? Y tan tranquilo, le dije que si me tocaba, le partía la botella en la cara. Pero fue de broma, obvio. El juez miró al jurado. 2 ya estaban riendo. El fiscal solo cerró su carpeta. Perdimos. Y no por pruebas. Por una frase estúpida. Historia 6. Era una demanda por negligencia médica. Mi clienta, una influencer de vida saludable, alegaba que una cirugía estética le había deformado la cara. Las fotos del antes y después eran impactantes. Íbamos ganando en redes y en tribunales. Pero durante el interrogatorio, el abogado del cirujano le preguntó: ¿Esta foto fue tomada después de la operación? Ella, fastidiada, dijo: Obvio número. Esa es con el filtro Drama Queen. ¿Tú crees que yo me muestro así? Se escucharon risas en la sala. El abogado sonrió. Entonces, ¿admite que las imágenes con las que ha sustentado su denuncia están editadas? Silencio. El caso duró 3 semanas más, pero en realidad murió en ese instante. Historia 7. Mi cliente fue acusado de acosar a una compañera de trabajo. Él juraba que todo era una exageración. Según él, solo coqueteaba inofensivamente. Hasta que llegó su turno de hablar y se le ocurrió decir: Yo sabía que le gustaba, se reía cada vez que le decía chiquita peligrosa. Y si no le gustaba, ¿por qué nunca fue a recursos humanos? La abogada contraria respondió: Sí fue, 3 veces. Aquí están los correos con fecha. Usted recibió copia. Boom. Perdimos la causa y él perdió su empleo. Y no solo por lo que dijo, sino por confirmarlo tan campante. Historia 8. Caso de guarda y custodia. El padre buscaba la tenencia completa de sus 2 hijos,
alegando que la madre era negligente y emocionalmente inestable. Durante su testimonio, lo pintamos como un hombre centrado, responsable, estable, hasta que le preguntaron qué opinaba de la rutina escolar de sus hijos. Respondió: "No tengo idea. Esa es cosa de la mamá. Yo los veo para divertirme, no para vigilarlos". La abogada de la madre ni se inmutó. Solo repitió la frase para el acta. El juez nos quitó toda credibilidad y la custodia compartida quedó descartada para siempre. Historia 9. Un empresario me contrató para negociar su divorcio. Todo estaba bajo control. Separación de bienes, patrimonio claro, sin hijos. Pero durante la audiencia, cuando la jueza le preguntó por qué no quería repartir la casa de veraneo, dijo: "Porque fue un regalo de mi amante. Y eso no tiene por qué tocarle a mi ex". Mi cara se congeló, la de su esposa también. La jueza solo dijo: "¿La casa está a su nombre?". "Sí", respondió. "Entonces es patrimonio conyugal". Y así, perdió la casa y la amante, que se enteró por televisión. Historia 10. Era un juicio por discriminación laboral. Mi clienta, mujer trans, había sido despedida sin explicación luego de hacer su transición. Teníamos pruebas, grabaciones y un historial perfecto. El director de la empresa estaba nervioso, hasta que dijo, intentando justificarse: "Es que no sabíamos cómo referirnos a ella. Y la verdad, nos parecía incómodo tener a alguien así en atención al cliente". El juez lo interrumpió ahí mismo. "Gracias. No es necesario continuar". El veredicto fue rápido. La indemnización fue ejemplar. Y al salir me dijo: "¿Tan grave fue lo que dije?". Solo respondí: "Lo suficiente como para costarte $500,000. Historia once. Representaba a una mujer que denunciaba haber sido víctima de despido injustificado por embarazo. La empresa negaba saber que ella estaba embarazada al momento del despido, así que nuestra estrategia era demostrar que sí lo sabían y que lo hicieron a propósito. Todo iba bien, hasta que ella, en el estrado, dijo: "Claro que no se los dije. Iban a usarlo en mi contra". El juez levantó la mirada. "Entonces, ¿la empresa no fue informada de su embarazo hasta después del despido?". Ella se congeló. "Bueno, no formalmente". El juez nos miró a ambos. Su veredicto fue inmediato. No se podía probar discriminación si la empresa no tenía conocimiento. La causa murió ahí. Historia 12. Defendía a un joven acusado de haber robado el auto de su vecino. La fiscalía tenía grabaciones borrosas, pero nada concluyente. Teníamos chance, hasta que mi cliente decidió hablar en su defensa. "Yo no robé nada. Solo lo tomé prestado. Pensé que no le importaría. Total, estaba estacionado hacía semanas". "¿Lo tomó sin permiso?". "Sí, pero eso no es robo, ¿verdad?". Me hundí en la silla. La fiscalía sonrió como tiburón oliendo sangre. No hizo falta juicio largo. Fue culpable. Todo por querer explicarse. Historia 13. Una mujer demandó a su hermana por falsificar la firma de su madre en un testamento. Yo defendía a la hermana. Teníamos buena posición. La firma coincidía. El notario estaba dispuesto a declarar. Todo apuntaba a que la demanda era infundada. Hasta que mi clienta dijo, en una entrevista casual con la prensa, justo antes de entrar a la audiencia: "Sí, firmé por mamá, pero solo porque ella ya no podía ni agarrar un bolígrafo. Fue su voluntad, igual". Esa grabación circuló en redes. Llegó al juez. La parte contraria la presentó como confesión pública. Ya no importó nada más. Historia 14. Juicio por alimentos. El padre decía que no podía pagar más manutención porque estaba en crisis financiera. Mostraba cuentas vacías, deudas, hasta vendió el coche para dar lástima. En pleno juicio, la jueza le pregunta: "¿A qué se dedica actualmente?". "Soy streamer". "¿Cuál fue su ingreso el mes pasado?". "Solo fueron donaciones. Y me regalaron una moto". "Pero eso no cuenta, ¿verdad?". Silencio. Su exmujer sonrió. La jueza también. "Las donaciones y regalos en especie que reciba en forma regular sí cuentan como ingresos, señor. Pagará más. Mucho más". Historia 15. Un ejecutivo había sido acusado de alterar cifras financieras para recibir bonos más altos. La defensa era técnica. Errores contables, ambigüedad en los criterios de evaluación, etc. Todo iba en línea hasta que le preguntaron si revisaba los documentos antes de firmarlos. Él se rió. "Obvio número. ¿Ustedes sí leen las 80 páginas de cada informe? Yo solo busco la página del bono. El resto lo hacen los contadores". Los peritos financieros bajaron la mirada. El jurado también. Quedó claro que sabía lo que hacía y que solo le interesaba cobrar. Veredicto: culpable. Historia 16. Representaba a un joven acusado de haber golpeado a otro chico a la salida de un boliche. Nuestra defensa:
legítima defensa. Él decía que el otro lo provocó y que simplemente reaccionó. Durante el contrainterrogatorio le preguntan, ¿y por qué lo golpeó más de una vez? Él responde, porque el primero no lo tumbó. Tenía que aprender. Yo me quedé inmóvil. ¿Aprender qué? Que a mí no se me busca pelea. No soy cualquiera. Silencio. El fiscal solo agradeció por la claridad, y el juez anotó algo sin decir palabra. Veredicto. Culpable con agravante de ensañamiento. Gracias por hablar, campeón. Historia 17. Era una disputa comercial. Mi cliente acusaba a su ex socio de vaciar las cuentas de la empresa antes de disolverla. Teníamos pruebas de transferencias raras, pero él decía que eran pagos de proveedores. Durante la audiencia, cuando el juez le pidió explicar una transferencia de 25,000 euros a una cuenta en Panamá, mi cliente dijo, eso es mi fondo de escape, por si todo se va al demonio, o cree que voy a dejarlo todo en manos de la justicia. Yo tragué saliva. El juez lo miró como si ya tuviera la sentencia lista. El ex socio nos denunció por fraude fiscal. El caso se dio vuelta, y yo dejé de representarlo. Historia 18. Un tipo demandaba a su excuñada por difamación. Ella lo había acusado públicamente de acoso cuando era pareja de su hermana. Pero él decía que todo era mentira. En medio del juicio, el abogado contrario proyecta un viejo audio donde él, en una fiesta, dice, «Sí, mi cuñada está buenísima. Y si no fuera por mi novia, ya le habría metido mano. Pensé que podíamos zafar, pero él decidió abrir la boca. Era un chiste. Igual, si alguna vez se me tiraba encima, tampoco la iba a frenar». Todos lo miraron horrorizados. El jurado tardó menos de 2 horas en decidir. La difamación no solo no era tal, era prevención. Historia 19. Caso por despido improcedente. El cliente era gerente de recursos humanos, despedido tras una investigación interna. La empresa decía que había conducta inapropiada con empleados nuevos, pero nada estaba probado. Durante el juicio, el juez pregunta, ¿ha tenido alguna relación sentimental con subordinados? Y mi cliente sin filtro dice, sentimental no. ¿Física? Sí, pero siempre con consentimiento. No tengo la culpa si después se enamoran. Me di la vuelta para no mirarlo. El juez pidió una pausa. Durante ella, la empresa presentó 3 declaraciones nuevas. El caso se vino abajo en segundos. Historia 20. Mi clienta quería anular su matrimonio por vicios ocultos. Descubrió que su marido tenía una segunda familia en otra ciudad. Queríamos que no solo anularan el matrimonio, sino que él pagara daños. Él lo negaba todo, hasta que en plena audiencia, el juez le pregunta, ¿le ocultó a su esposa actual la existencia de otra familia? Y este idiota responde, no es otra familia. Son mis hijos de toda la vida, solo que con la otra nunca me casé. ¿Eso es ilegal ahora? El juez lo miró como quien observa a un animal enjaulado. No solo hubo anulación, hubo demanda penal por falsedad y fraude patrimonial. Y lo perdió todo. Historia 21. Estábamos peleando la división de bienes en un divorcio complicado. Mi clienta afirmaba que había ayudado a su marido a levantar su empresa desde cero, pero él decía que todo fue mérito suyo. Durante el juicio, su abogado intentó victimizarlo. Mi cliente es un emprendedor hecho a sí mismo, sin apoyo, y él lo interrumpió para agregar. Lo único que hizo ella fue estar en casa y no estorbar. Ya con eso me ayudaba. La jueza levantó una ceja. Mi clienta me miró, yo solo asentí. Gracias por tu colaboración, idiota. Resultado, ella se quedó con el 50%, más pensión compensatoria. Y él, con cara de sorpresa. Historia 22. Mi cliente, acusado de agresión, decía que todo fue un malentendido, que no golpeó a nadie, que solo fue un empujón. Hasta que durante la audiencia, el fiscal le muestra una imagen borrosa de una cámara de seguridad. Y él, en vez de negarlo, dice, sí, ese soy yo. Pero eso fue después de que me llamó cobarde. Yo solo defendí mi honor. La sala se quedó en silencio. El juez dijo, entonces confirma que lo golpeó por una ofensa verbal. Mi cliente quiso corregirlo. Ya era tarde. La sentencia fue rápida y dolorosa. Historia 23. Defendía a una señora acusada de estafar a ancianos vendiéndoles seguros falsos. Ella lo negaba todo. Teníamos esperanza de sembrar dudas. Pero cuando la fiscal le preguntó por qué solo suscribía pólizas a personas mayores de 75 años, soltó, porque ellos no preguntan tanto, y casi ninguno reclama. El jurado se revolvió incómodo. Yo sentí que se me iba el alma. Intenté declarar incompetencia emocional del testigo. No coló. La condenaron con todos los agravantes posibles. Historia 24. Caso por acoso escolar. Mi clienta, madre de un niño con autismo, demandaba a la escuela y a un estudiante agresor. El adolescente, de 17 años, alegaba que solo eran bromas,
Durante su declaración, le preguntaron si alguna vez insultó al niño. Y se defendió diciendo, sí, pero era con cariño. Siempre le decía bicho raro, pero en plan de amigos. Aunque no hablaba, entonces tampoco protestaba. La abogada contraria lo dejó hablar. Luego dijo, gracias por confirmar que sabía que no podía defenderse. El juez asentó. La compensación fue histórica. Historia 25. Era una demanda laboral por acoso. Mi clienta era la jefa de un equipo, acusada de crear un ambiente tóxico. Su defensa, liderazgo fuerte, no acoso. En su declaración, le preguntan si usó apodos con los empleados. Ella, orgullosa, responde, sí, pero solo los motivacionales, la lenta, el llorón, la reina del error, cosas con humor. El fiscal se relamió. ¿Y cómo reaccionaban? Se reían. Bueno, al principio, la jueza detuvo el juicio por un momento. Regresó con decisión tomada. Ni mediación. Directamente sentencia. Historia 26. Juicio por custodia. Mi cliente, un padre joven, pedía la custodia exclusiva de su hija de 5 años. Alegaba que la madre era irresponsable y no podía ofrecer estabilidad. La madre, con trabajo fijo, casa propia y sin antecedentes, parecía sólida, pero nuestra estrategia era insistir en que ella era emocionalmente inestable. Todo iba bien hasta que el juez preguntó, ¿cuál es su rutina con la niña cuando la tiene los fines de semana? Y él responde, pues, cuando no tengo partido o no salgo, me quedo con ella. A veces se queda con mi prima. Ella le pone Disney. El juez, sin levantar la voz, dijo, entonces su solicitud de custodia exclusiva queda rechazada. Ni siquiera miró al abogado contrario. No hacía falta. Historia 27. Defendía a un tipo acusado de cobrar sobornos en la administración pública. Él juraba que era inocente, que las transferencias eran donaciones voluntarias para apoyar su gestión. En el juicio, el fiscal muestra un extracto de una transacción de 3.000 euros. ¿Reconoce esta transferencia? Sí, fue un agradecimiento por aprobar una licencia rápido. ¿Y eso le parece legal? Y mi cliente suelta. Bueno, el sistema funciona así. Si esperas al papeleo normal, te mueres viejo. Casi se me cae la pluma. Lo condenaron no solo por corrupción, también por abrir la boca sin pensar. Historia 28. Una mujer acusaba a su exnovio de difundir imágenes íntimas sin su consentimiento. Lo negó todo. Decía que jamás haría algo así. El fiscal mostró una conversación borrosa. ¿Reconoce este chat? Esa no es mi cuenta. Yo ni tengo Telegram. Parecía creíble, hasta que se le ocurre decir, y si lo compartí fue porque ella me dijo que podía. En su momento le gustaba sentirse deseada. ¡Boom! 2 frases, 2 confesiones. Fue directo a prisión, y yo, abogado defensor, tuve que sentarme con su madre para explicarle por qué su hijo era su propio enemigo. Historia 29. Mi clienta, gerente de ventas, fue despedida por crear un ambiente de miedo. Ella insistía en que solo presionaba a su equipo para lograr objetivos. Durante la audiencia, el abogado de la empresa preguntó si alguna vez amenazó a un subordinado con quitarle el bono. Y ella dice, amenaza número, pero si no vendes, no comes. Yo les decía, si no rinden, les pongo a alguien que sí quiera trabajar. ¿Lo ve como motivación? Claro, funcionaba. 2 renunciaron, los demás espabilaron. La jueza cerró su carpeta. Demanda rechazada. El despido fue justificado. Historia 30. Caso de herencia. 3 hermanos contra una 4ª hermana, mi clienta, que según ellos, manipuló al padre para dejarle todo a ella. El testamento estaba firmado, pero los otros argumentaban presión psicológica. Mi defensa se centraba en que el padre tenía plena conciencia y actuó por voluntad propia. Todo bien hasta que la jueza le pregunta a mi clienta, ¿cómo reaccionaron sus hermanos cuando les dijo del testamento? Y responde, no les dije nada. Lo descubrían después del entierro. Así lo planeé con papá, para que les doliera más. La jueza alzó la vista, yo cerré los ojos. El caso dio un giro total. Y sí, se anuló el testamento. Historia 31. Mi cliente demandaba a su ex jefe por acoso laboral. Aseguraba que durante años sufrió comentarios sexistas y burlas frente a otros compañeros. La empresa alegaba que nunca hubo denuncias previas. Todo se inclinaba a nuestro favor, hasta que en la audiencia, el juez le preguntó por qué no había reportado nada antes. Porque mientras me convenía el puesto, lo aguantaba. Ya cuando no me ascendieron, dije, se van a joder. Silencio total. El juez cerró la libreta. El abogado contrario sonrió como si hubiera ganado la lotería. Caso perdido. Y yo, tragándome el café amargo de una buena causa arruinada. Historia 32.
Estábamos negociando un acuerdo en un caso de atropello. Mi cliente decía que la víctima se le cruzó de forma repentina, que no tuvo tiempo de reaccionar. Las cámaras no eran concluyentes. Durante la mediación, el abogado de la víctima le pregunta, ¿qué fue lo primero que pensó al atropellar al señor? Y él responde, que ya era tarde para la reunión y ahora sí me iban a despedir. Encima ese tipo se tiró como si quisiera morirse. Mi mandíbula se tensó. La de la otra parte se relajó. Nos retiramos sin acuerdo. El juicio fue rápido y brutal. Historia 33. Mi clienta fue acusada de robar información confidencial de la empresa donde trabajaba. Ella insistía en que todo lo tenía en la cabeza, que no copió nada. En el juicio, cuando el fiscal pregunta si accedió a archivos protegidos fuera de horario, ella responde, sí, pero solo para enviármelos a mi correo. Así los tenía por si acaso me echaban. No hice nada malo. Mi alma dejó el cuerpo. El juez simplemente dijo, queda registrada su admisión. Fin del caso. Multa altísima. Y la arruinó sin necesidad. Historia 34. Defendía a un joven acusado de hackear la cuenta de su exnovia y publicar sus mensajes privados. Él negaba todo, sin pruebas, sin IP rastreable. Hasta que el fiscal le dice, ¿y usted conoce la contraseña de ella? Y él, sin pensar, obvio. Su perro se llama Toby, y siempre usaba eso con su año de nacimiento. El fiscal responde, gracias. La contraseña filtrada es Toby 2000. No hay más preguntas. Yo le apreté el brazo bajo la mesa. Tarde. La confesión fue tan clara que el juez ni necesitó peritajes. Historia 35. Juicio de alimentos. El padre aseguraba que no podía pagar más porque vivía al día, con ingresos mínimos. Mostraba facturas, deudas, extractos bancarios. Hasta que la jueza pregunta, ¿en qué invirtió los 10.000 euros que retiró hace 2 meses? Y él responde, muy tranquilo, en criptomonedas. Pensé que iba a duplicar y así no tenía que pagar nada por meses. La jueza se acomodó los lentes. ¿Y ganó? Nombre todo se fue al piso, pero eso es riesgo de inversión, ¿no? Le subieron la pensión, le bloquearon las cuentas y lo obligaron a vender su coche. Todo por hacerse el listo. Historia 36. Representaba a un chef famoso demandado por despido improcedente. Aseguraba que despidió a su sous-chef por bajo rendimiento, no por racismo como ella alegaba. Durante el juicio lo llevábamos bien, hasta que le preguntaron si recordaba lo último que le dijo antes del despido. Y con total arrogancia dijo, le dije, este no es tu país, y esta no es tu cocina, porque estaba harto de sus errores. Mi alma se fue directo al suelo. El abogado de la otra parte solo murmuró, gracias, ni una palabra más. Veredicto, despido discriminatorio con indemnización récord. Historia 37. Mi clienta, una ejecutiva de marketing, había demandado a su empresa por discriminación por maternidad. Decía que fue despedida tras quedar embarazada. El abogado de la empresa se defendía diciendo que había recortes generales. La jueza preguntó, ¿y cuándo informó a la empresa que estaba embarazada? Ella, segura, dijo, 2 días antes del despido. Quería avisar justo cuando me firmaran la renovación. Silencio. La jueza la miró fijo. Entonces no puede atribuir el despido a una represalia por embarazo que la empresa no conocía. Caso perdido. Con una sola oración. Historia 38. Caso de robo de propiedad intelectual. Mi cliente, programador, acusaba a su ex socio de haber usado su código sin permiso. Todo pintaba bien. El código tenía su firma. La fecha cuadraba. Todo era sólido. Hasta que el juez le pregunta si había alguna conversación que probara que nunca dio consentimiento. Y él dice, bueno, le mandé un mensaje que decía, usa lo que necesites, pero no abuses. Eso no es permiso, ¿verdad? Yo cerré los ojos. El juez número. El ex socio presentó el mensaje. El caso murió antes del almuerzo. Historia 39. Juicio por tenencia compartida. El padre quería más días con sus hijos. La madre argumentaba que él solo los usaba para aparentar en redes. En el estrado, él se muestra como padre comprometido. Hasta que le preguntan si le afecta que sus hijos aparezcan en sus videos. Claro que no, dice. Mis seguidores los aman. Uno de mis reels con ellos se hizo viral. ¿Sabes cuántos leads conseguí? La jueza dejó el bolígrafo. Entonces está usando la imagen de sus hijos con fines comerciales, custodia denegada y sanción por explotación de menores. Historia 40. Mi cliente se defendía de una denuncia por violencia doméstica. Aseguraba que nunca había golpeado a su pareja, que todo eran exageraciones. La fiscal le pregunta si alguna vez rompió algo en casa durante una discusión. Claro, dice, ¿quién no lanza un plato o patea una puerta? Pero eso no es violencia. Es liberar tensión. Se escucharon murmullos en la sala.
La fiscal preguntó, ¿y su pareja estaba presente? Sí, siempre. Si no, ¿para qué gritar? El juez golpeó la mesa. Caso cerrado. Condena inmediata.